Mis padres a los 18 años me mostraron la puerta de casa para que sea independiente, pero luego descubro que lo hicieron para pagar la matrícula universitaria de mi hermana. Hace 2 años, mis padres me dijeron que era hora de que empezara a ser independiente. Acababa de cumplir 18 años y estaba a punto de empezar la universidad. Ya había comenzado a postularme a diferentes lugares cuando me sentaron y me dieron su discurso sobre la importancia de aprender el valor del dinero y la independencia. Querían que financiara mi propia matrícula universitaria y aprendiera a hacer todo por mí misma. Dijeron que me apoyarían ocasionalmente si realmente lo necesitaba, pero que preferirían que aprendiera a vivir la vida por mi cuenta. Para decirlo de manera educada, prácticamente me mostraron la puerta tan pronto como cumplí 18 años. Fue un poco inesperado, ya que mis padres y yo nunca habíamos tenido una relación particularmente mala. Sin embargo, no discutí con ellos porque pensé que sería mejor para mí aprender a resolver las cosas por mí misma. Así que decidí aceptar sus términos y comencé a pensar en formas de pagar mi universidad. Había ahorrado una cierta cantidad de dinero trabajando a tiempo parcial durante los últimos años, por lo que no estaba tan preocupada. Después de ser aceptada en la universidad de mi elección, decidí trabajar durante mis estudios para poder pagar la matrícula y otros gastos. Así es como he estado cubriendo todos mis gastos durante los últimos 2 años. Ha sido difícil, no voy a fingir que todo ha sido color de rosa, porque siempre estoy realmente exhausta después de las clases. Pero después de eso, todavía tengo que trabajar y es bastante difícil porque no me pagan mucho. Así que termino viviendo de manera muy frugal y trabajando muy duro, lo cual es bastante abrumador a veces. De vez en cuando le pido dinero a mis padres y me ayudan con los gastos más pequeños y cotidianos, pero trato de evitarlo tanto como sea posible, ya que sigo pensando en cómo me dijeron que era importante ser independiente cuando cumplí 18 años. Pero ahora, después de lo que aprendí recientemente, no sé si realmente lo decían en serio o si era solo una forma de evitar pagar mi universidad. Tengo una hermana menor que acaba de cumplir 18 años hace un par de meses, así que tiene la misma edad que yo tenía cuando recibí el discurso sobre la importancia de ser independiente de nuestros padres, y ella también va a empezar la universidad en un par de meses. Pensé que tomarían el mismo camino con ella que tomaron conmigo, pero en cambio, hace un par de días, mi hermana me contactó para decirme que nuestros padres le habían ofrecido cubrir todos sus gastos universitarios. Ella estaba sorprendida porque sabía que no había sido así conmigo. Yo también estaba muy confundida porque mis padres habían dicho que estaban bien, pero no tan bien económicamente como para enviar a los dos a la universidad y cubrir todos nuestros gastos. Así que querían que yo fuera independiente y probablemente iban a hacer lo mismo con mi hermana. Lo que acaba de pasar era muy confuso. Mi hermana me dijo que ella también estaba bastante confundida y que incluso había hablado con nuestros padres al respecto, pero ellos le dijeron que no se preocupara por esas cosas. Después de esa conversación, me dijo que sería mejor que yo hablara directamente con nuestros padres sobre esto. Llamé a mi madre inmediatamente después. No perdí tiempo y fui directo al grano. Les pregunté por qué habían ofrecido pagar todos los gastos universitarios de mi hermana, mientras que a mí me habían alentado a ser independiente y pagar por mí misma. Estaba bastante enojada porque, honestamente, no lo estaba pasando bien y se había vuelto muy difícil para mí equilibrar mi trabajo y mis estudios. Mi GPA no estaba donde quería que estuviera y todavía estaba teniendo problemas con el dinero, así que todo me parecía realmente inútil. Además, mis padres estaban ofreciendo cubrir todos los gastos de mi hermana, dejándome a mí arreglármela sola. Me parecía muy injusto, así que estaba muy enojada. Cuando confronté a mi madre, ella me puso en altavoz y mi padre también se unió a la conversación. Al principio, empezaron a tratar de dar excusas. Inicialmente, dijeron que creían que no podrían pagar para que ambas fuéramos a la universidad, pero recientemente se dieron cuenta de que en realidad no tendrían un problema con eso, por lo que ofrecieron pagar para que mi hermana fuera a la universidad. No pensaron que me lo tomaría de manera personal, pero yo no me creí eso. Mi madre era literalmente contadora, no había forma de que no supiera que podrían permitírselo. Esto definitivamente era algo que habían planeado y yo quería llegar al fondo de todo. Después de dar muchas vueltas, finalmente me dijeron que habían ofrecido pagar la universidad de mi hermana, porque pensaban que ella era una mejor estudiante y era una apuesta más segura que yo. Honestamente, no supe qué decir ante eso porque, aunque era verdad, dolía mucho que ni siquiera pensaran que valía la pena gastar dinero en mí. Tal vez mi hermana era mejor que yo académicamente, pero yo tampoco era tan mala. Quizás fui un estudiante mediocre o promedio en la escuela, pero para que ellos decidieran que no valía la pena enviarme a la universidad y tener una vida cómoda fue muy doloroso. No quiero sonar como si me sintiera con derecho, pero sentía que me estaban tratando injustamente, y además, me habían mentido. Tal vez incluso habría respetado su opinión si no me hubieran ocultado esto, pero en lugar de eso, eligieron manipularme haciéndome pensar que estaban cuidando de mí y querían que fuera independiente, cuando en realidad solo querían evitar pagar mi universidad.
Después de que mis padres me dijeron que debía ser independiente, intentaron convencerme de que realmente querían lo mejor para mí, pero no estaban seguros de si valdría la pena para ellos. No sé qué intentaban lograr, pero sentí que solo estaban echando sal en la herida. Alegaron que creían que mi hermana elegiría una universidad muy cara debido a sus excelentes calificaciones y tenían que estar preparados para eso, por lo que querían que yo trabajara para pagar mis estudios y así poder apoyar a mi hermana. La única razón por la que no fueron honestos conmigo desde el principio fue porque no querían herir mis sentimientos, pero eso fue inútil porque ahora conocía la verdad y mis sentimientos estaban heridos de todos modos. Puedo decir con certeza que si hubieran sido honestos desde el principio, mis sentimientos no estarían tan heridos como ahora. No les dije nada y simplemente colgué abruptamente porque, después de lo que dijeron, perdí todo interés en hablar con ellos. Luego le envié un mensaje a mi hermana y le conté lo que había descubierto. Ella y yo somos muy cercanas, así que merecía saber lo que estaba pasando. Me dijo que estaba sorprendida de que nuestros padres hicieran algo así y dijo que no iba a aceptar ni un solo dólar de ellos. Pero le dije que no fuera absurda y que dejara que pagaran su matrícula, ya que en realidad era una estudiante brillante y se lo merecía. La convencí de que aceptara el dinero y asistiera a la universidad de su elección. También le comuniqué que no mantendría contacto con nuestros padres por un tiempo, ya que lo que hicieron fue muy doloroso y no quería hablar con ellos. Tenemos vacaciones de Acción de Gracias y Navidad en un par de semanas, así que había planeado ir a casa, pero ahora no creo que eso vaya a suceder. No dije nada más, pero supongo que mi hermana debió decirles a nuestros padres que no iría a casa durante las vacaciones. No sabía a dónde iría, probablemente me quedaría con mis abuelos por un tiempo, pero lo único que sabía era que no quería ver a mis padres en ese momento. Mi hermana cometió el error de decírselo a ellos y ahora las cosas se han puesto realmente feas. El día después de esa conversación, mi hermana se puso en contacto conmigo y me dijo que nuestros padres aparentemente habían estado peleando después de que ella les dijo que no iría a casa durante las vacaciones. Ella no había estado tratando de espiar su pelea, pero estaban siendo tan ruidosos que pudo escuchar todo de todos modos. Al parecer, esto había sido en su mayoría idea de mi madre y de alguna manera había convencido a mi padre de que me hicieran pagar mi propia matrícula universitaria porque, en caso de que mi hermana eligiera ir a una universidad en otro país, lo cual era probable, ya que tenía las calificaciones para ello y siempre había querido viajar, mi madre solo quería mantener todas las opciones abiertas para ella y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para el bien de mi hermana. Así fue como convenció a mi padre. Pero ahora, después de que finalmente supe la verdad y decidí cortar lazos con ellos, él estaba más molesto por esto que nadie más. Estaba culpando a mi madre de todo, alegando que todo era culpa de ella, ya que fue ella quien lo manipuló para que estuviera de acuerdo con su plan, y al hacerlo terminaron alejándome, y ahora ni siquiera quiero volver a casa para las vacaciones. Sé que estoy enojada con ambos, pero realmente no creo que sea justo que mi padre culpe a mi madre, porque creo que él también fue igualmente parte de esto. De todas formas, mi hermana dijo que habían estado peleando sin cesar, y aparentemente, mi padre incluso amenazó con dejarla si no hablaba conmigo y de alguna manera me convencía de volver a casa. Mi hermana solo quería que supiera todo esto para que no me sorprendiera cuando mi madre me contactara, y tengo que decir que esa advertencia realmente ayudó. Después de que me contó esto, reflexioné sobre todo durante un rato y realmente pensé en lo que quería hacer, y llegué a la conclusión de que incluso si estaban peleando y molestos, no era mi problema. Yo estaba pasando por mucho por mi cuenta y tenía suficiente en mi plato para preocuparme. No podía asumir sus problemas maritales y convertirlos en mis problemas también. No iba a ir a casa por las vacaciones, así que no iba a cambiar de opinión sin importar lo que mi madre dijera. Con esa mentalidad, respondí la llamada telefónica de mi madre ayer. Ya sabía que, sin importar lo que dijera, no iba a volver a casa. Si mi padre realmente decidía dejarla por eso, sería su problema, no el mío. Al igual que tuve que lidiar con mis problemas de dinero por mi cuenta y ellos afirmaban que debía ser independiente, iba a darles una probada de su propia medicina y decir que deberían ser independientes y lidiar con esos problemas ellos mismos. Pensé que era bastante justo. Pero después de un rato de conversación con mi madre, ella empezó a acusarme de ser desalmada y dijo que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Afirmó que de todos modos no tenía derecho al dinero, así que estaba siendo una mocosa al actuar como si me hubieran perjudicado por no ofrecer pagar mi matrícula universitaria. Encontré eso un poco ofensivo porque no estaba molesta porque no pagaran mi matrícula universitaria. Estaba molesta porque me estaban tratando de manera diferente a mi hermana y también porque intentaron manipularme para hacerme pensar que esto de alguna manera era bueno para mí. Si no hubieran insistido tanto en la independencia, podría haber solicitado un préstamo estudiantil y lidiado con esto de una manera mucho más fácil. Pero entonces necesitaría que ellos fueran mis cofirmantes, y eso no es precisamente independencia, y esa fue la razón por la que no tomé esa salida. Sin embargo, mi madre dijo que la única razón por la que había estado tratando a mi hermana y a mí de manera diferente era porque nuestras calificaciones tenían una gran diferencia, lo cual me pareció más ofensivo.
Gran es una palabra fuerte. Ya lo había mencionado antes, pero quiero resaltarlo de nuevo, realmente no soy tan mala estudiante. Mi hermana siempre ha sido una estudiante de sobresaliente, y no puedo negarlo, y estoy realmente feliz por ella, pero no es que yo sea una idiota. He sido buena en algunas cosas y no tan bueno en otras, como cualquier otra persona. Pero en la carrera que elegí, siempre he sido buena, y creo que mis padres deberían haber considerado eso antes de hacer cosas tan manipuladoras y francamente crueles. Mi madre y yo terminamos discutiendo durante casi 15 minutos, y aún así, no pudimos llegar a una decisión sobre qué hacer. Le dije muy firmemente que no iba a volver a casa por las vacaciones, y esa era mi última palabra. Ella y mi padre habían metido la pata en grande y simplemente no quería verlos en este momento. Mi madre piensa que estoy siendo irrazonable y que necesito madurar en lugar de ser tan mezquina. Ella sigue pensando que estoy siendo una mocosa y yo pienso que ella está siendo manipuladora de nuevo, así que estamos en un punto muerto ahora mismo. Me siento mal porque realmente no quiero que mis padres se divorcien, aunque no estoy segura de si mi padre realmente va a dejarla por algo como esto. Pero han tenido peleas muy fuertes en el pasado y mi padre nunca ha dicho algo así que estoy un poco asustada. Han sido novios desde la secundaria, así que para él decir que va a dejarla es algo muy serio. Soy yo la mala por no querer volver a casa con mis padres para las vacaciones, después de enterarme de que ofrecieron pagar la matrícula universitaria de mi hermana, después de negarse a hacer lo mismo por mí anteriormente. Actualización 1. Gracias por los comentarios en mi publicación original. Han pasado 3 días desde que hablé con mi madre y las cosas han sido extrañas. Por ahora, he mantenido el contacto con mi hermana, quien me sigue diciendo que no necesito preocuparme por nada de esto porque sabe que realmente estoy pasando por un momento difícil. También decidí renunciar a mi trabajo. Me di cuenta de que era lo único que me estaba frenando. Para ser honesta, pasaba la mitad de mi tiempo en el trabajo y la otra mitad tratando de compensar estudiando mucho, y ni siquiera me di cuenta en qué momento empecé a estar tan consumida por mi trabajo y mis estudios que literalmente no tenía tiempo para hacer las cosas que realmente me gustaban. He estado viviendo como un zombi los últimos años y he estado tan estresada que ni siquiera creo haber salido con mis amigos en las últimas semanas. Decidí salir este fin de semana y hasta mis amigos se sorprendieron, porque normalmente me quedo encerrada en mi habitación todo el día, ya que suelo trabajar desde casa de todas formas. He decidido vivir un poco. También hablé con mis abuelos paternos sobre todo esto, y después de una breve conversación, me dijeron que si necesitaba un préstamo o algún tipo de dinero, podía tomarlo de ellos. Como queda poco tiempo antes de que finalmente me gradúe, he decidido aceptar su ayuda. Así que mis abuelos van a cubrirme estos últimos meses. También tengo algo de mi propio dinero guardado y ya no estoy tan preocupada por eso. Mis abuelos también me dijeron que soy bienvenida a vivir con ellos durante las vacaciones porque no quiero ir a vivir con mis padres ahora mismo. Ellos también se sorprendieron cuando supieron la verdadera razón por la que mis padres no ofrecieron cubrir mi matrícula universitaria. Mi abuelo había ofrecido pagar por mí también, pero yo fui quien dijo que no, ya que quería ser independiente o lo que sea. Ahora me arrepiento mucho de esa decisión, ya que perdí muchas cosas en el proceso de intentar ser independiente solo porque mis padres querían que lo fuera. Fui una total tonta y no debería haber caído en eso. Actualización 2. Han pasado 7 días desde la última vez que hablé con mi madre. Hoy, como no estaba respondiendo a ninguno de sus mensajes ni a sus llamadas, decidió presentarse en mi universidad. Tengo que decir que realmente no me lo esperaba. En sus últimos mensajes, me decía que necesitaba hablar con mi padre porque estaba muy molesto con todo lo que estaba pasando. También seguía tratando de convencerme de que ella y mi padre nos aman a ambos por igual y que realmente no tenían intención de tratarme injustamente, sino que solo estaban tratando de hacerlo más práctico. Eso no hizo ninguna diferencia para mí. Estaba enojada con ambos y no quería hablar con ninguno de ellos, así que los estaba ignorando. Pero hoy, cuando se presentó, no podía simplemente ignorarla. Me llamó muchas veces y no contesté, pero luego me envió un mensaje diciendo que necesitaba verme porque había conducido hasta aquí específicamente para hablar conmigo en persona y no se iría sin hablar conmigo. Traté de decirle que realmente no quería hablar con ella en ese momento porque no estaba en el estado mental adecuado, pero se negó a irse, y finalmente, tuve que ir a hablar con ella. Decidimos ir al Wendy's cercano para hablar allí porque, en caso de que tuviéramos una pelea o algún tipo de desacuerdo, realmente no quería que me vieran personas de mi universidad. Dado que era por la tarde, sabía que no habría nadie de mi universidad allí, así que el lugar estaba despejado. Una vez allí, ella pidió algo de comida para mí, aunque le dije que no quería comer. Dijo que quería compensarme y me compró muchas cosas para comer, y luego finalmente comenzamos a hablar, o más bien, ella comenzó a explicarse. Me dijo que lo sentía mucho por la forma en que me había tratado y que no había excusa para ello. Dijo que había estado tratando de justificar todo esto tanto para mí como para ella misma, pero se había dado cuenta de que lo que había hecho estaba mal y no había dos formas de verlo.
Ahora estaba aquí para reconocer sus errores y pedirme perdón, y al menos considerar volver a casa para las vacaciones porque claramente tenemos mucho de qué hablar. Le dije que ya había hablado con mis abuelos y que me habían dicho que podía vivir con ellos durante las vacaciones. Le dije que podía llegar a un acuerdo y que si sentía que podía, iría a quedarme con ellos un par de días, pero no más que eso, ya que realmente necesitaba un tiempo lejos de ellos. Para ser honesta, ella parecía un poco molesta cuando dije eso, pero se dio cuenta de que eso era lo mejor que iba a obtener de mí, así que no discutió más al respecto. Luego me dijo que mi hermana había sido aceptada en varias universidades excelentes, pero había dicho que no quería que mis padres la ayudaran, lo cual me hizo sentir mal porque sabía que lo estaba haciendo por mí. Le dije a mi madre que no necesitaba preocuparse por eso, me aseguraría de que mi hermana aceptara el dinero de ellos y no hiciera ningún sacrificio. La amo y realmente no quiero que pase por lo mismo que yo, porque ser independiente y pagar tus estudios no es tan maravilloso como parece. Sé que esto puede sonar muy mimado, pero preferiría tener padres que pagaran todo hasta que tuviera un trabajo propio, si soy realmente honesta. No se engañen, las personas que tienen padres ricos que están dispuestos a gastar miles y miles de dólares en ellos realmente la tienen fácil, y solo nos engañamos a nosotros mismos al afirmar que somos mejores que ellos solo porque somos independientes. La vida es más fácil para ellos y es simplemente práctico. La gente puede no estar de acuerdo conmigo, pero es verdad y todos lo sabemos. De todas formas, tranquilicé a mi madre y le dije que me aseguraría de que mi hermana permitiera que ellos pagaran su universidad, porque si trataba de trabajar mientras estudiaba, definitivamente suspendería porque no está acostumbrada a eso. No quiero que sus calificaciones bajen como lo hicieron las mías. No pude evitarlo y le pregunté cómo iban las cosas entre ella y mi padre, ya que la última vez que escuché, él había estado amenazando con dejarla. Mi madre parecía un poco sorprendida por esa pregunta, pero me dijo que las cosas iban bien. Habían decidido ir a terapia de pareja, ya que habían estado peleando mucho durante las últimas semanas y había sido por mi situación. Sorprendentemente, mi padre ni siquiera había intentado contactarme después de la última conversación que tuvimos, donde descubrí la razón por la que no pagaron mi matrícula. Le pregunté a mi madre sobre esto y me dijo que estaba extremadamente molesto y había querido contactarme varias veces, pero seguía dudando y no podía reunir el valor para hacerlo. Ella le había dicho que me enviara un mensaje y se lo quitara de encima, pero él seguía pensándolo demasiado y por eso no había podido decirme nada hasta ahora. Mi madre tenía lágrimas en los ojos al hablar de esto y me sentí terrible también porque mi padre no es una persona muy emocional, así que sé que las cosas deben estar realmente mal para él si está actuando de esta manera. Después de escuchar sobre la condición de mi padre por parte de ella, decidí hacer algo muy impulsivo y le dije que lo llamara en ese momento. Aunque ella estaba sorprendida, le dije que solo quería hablar con él. Ni siquiera esperaba una disculpa ni nada en ese momento, solo quería tener una conversación con él porque realmente extrañaba hablar con él. Antes de que comenzáramos a pelear, solíamos hablar por teléfono cada 2 días porque siempre he estado más cerca de mi papá, así que no me sorprendió que esta vez realmente me apoyara. Sé que ambos cometieron errores, pero son mis padres y estoy realmente dispuesta a perdonarlos y trabajar en esto. Puede que esta no sea una decisión con la que todos estén de acuerdo, pero es mi decisión. De todos modos, mi madre lo llamó mientras estábamos juntos y él contestó de inmediato. Todavía no estaba en altavoz, pero en cuanto respondió la llamada, lo primero que preguntó fue si estaba bien o no, lo que me emocionó bastante. No permití que mi madre respondiera y simplemente dije que estaba bien y que quería hablar con él. Luego tomé el teléfono de mi mamá y él se quedó callado por un momento, pero le dije que aún estaba procesando las cosas y que todavía no sabía si los había perdonado, pero que quería trabajar en las cosas. Le dije que si seguía dudando de sí mismo, ni siquiera podría hablar conmigo ni podríamos resolver las cosas. Luego, para mi sorpresa, literalmente comenzó a llorar y rompió a llorar por teléfono. Me dijo que realmente lamentaba todo lo que había sucedido y que estaba llorando. También pude ver que mi madre intentaba ocultar sus lágrimas al otro lado de la mesa. Yo también me sentía bastante emocionada, pero decidí que los tres no podíamos estar llorando al mismo tiempo, así que intenté mantener la calma y hablar con él. Me dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas y que no tenía intención de lastimarme, pero sabía que ambos, él y mi madre, habían cometido errores y realmente querían compensármelo. Le dije que realmente necesitaba tiempo lejos de ellos para ordenar mis pensamientos primero, pero que estaba dispuesto a darle una oportunidad a nuestra relación. Él me dijo que incluso eso significaba mucho viniendo de mí y hasta dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para compensármelo ahora. Así que los tres hablamos brevemente sobre todo esto y decidimos que estaría viviendo con ellos al menos por 1 semana y media durante las vacaciones para que pudiéramos pasar tiempo juntos como familia. También intentaremos hacer terapia juntos, ya que definitivamente tenemos algunas cosas que resolver. Mis padres ya iban a intentar asesoramiento matrimonial y ahora los 4, incluida mi hermana, también intentaremos terapia familiar juntos para resolver las cosas. Tendré que volver a la universidad después del descanso,
Así que tendremos que buscar a alguien que pueda tener las sesiones en línea, pero definitivamente tenemos que hacer esto, ya que no quiero que mi familia se desmorone y se convierta en una de esas familias que nunca se hablan y no tienen lazos entre sí. En fin, eso es lo que pasó cuando me reuní con mi madre y todavía estoy tratando de procesar todo lo que hemos hablado, pero me siento considerablemente mejor y más esperanzado en todo ahora. Estoy cruzando los dedos para que las cosas funcionen en el futuro. Actualización 3. Ha pasado casi un año desde mi última publicación. Finalmente, me gradué y la buena noticia es que encontré trabajo unas semanas después de graduarme. Ahora estoy trabajando y finalmente no estoy miserable, porque ya no tengo que estudiar. Puedo concentrarme en mi trabajo, regresar a mi apartamento y estar con mi compañero de cuarto, y luego relajarme por la noche. Esta es una vida agradable a la que puedo acostumbrarme. Sé que muchos de ustedes se preguntaban cómo habían resultado las cosas con mis padres, ya que muchos estaban escépticos sobre mi decisión de darles otra oportunidad para redimirse y hacer que esta familia funcione de nuevo. Estoy bastante feliz al respecto porque pasamos por terapia y resolvimos las cosas, así que las cosas han estado yendo muy bien entre nosotros por ahora. Mis abuelos, como prometieron, cubrieron mis matrículas durante los últimos meses y mi hermana también decidió aceptar la ayuda financiera que mis padres estaban ofreciendo, porque después de contarle lo difícil que había sido para mí, creo que se dio cuenta de que sería lo mejor. Y para compensarme, mis padres han ofrecido cubrir mi alquiler durante algunos meses hasta que haya ahorrado lo suficiente con mi sueldo. Creo que eso es realmente amable de su parte y es dulce que estén tratando de compensarme. Las cosas van genial por ahora y honestamente no tengo quejas. Muchas gracias por preocuparse por mí y estar pendiente.